Bueno, ya casi para terminar el evento, les tengo esta ponencia que la he titulado Celulosa recuperada de envases reciclados de Tetra Pak, una alternativa para la producción de materiales compuestos. Bueno, realmente hoy día es que es muy difícil pensar un mundo sin los envases de Tetra Pak, ¿cierto? Son materiales que tienen muchas ventajas, puesto que son bastante flexibles, son herméticos, pues tan herméticos que el aire no puede entrar, ¿sí? Muchas sustancias de la atmósfera no entran, como si entrarían, por ejemplo, si el envase fuese de cartón. Así que este envase, bueno, al día de hoy se considera un referente en lo que es almacenamiento y distribución de bebidas líquidas. Es tanto su popularización que se producen demasiadas cantidades anualmente, alrededor de 30 billones de envases. Existen reportes de años en donde la producción ha llegado incluso a 50 billones de envases. Sin embargo, hay que tener presente que de todos estos envases que entran al mercado, pues solamente se recicla una porción muy baja, ¿sí? Y más o menos un 70% de los envases de Tetra Pak no alcanzan a ser reciclados, ¿sí? Por tanto, constituyen un desecho que se acumula y se acumula menos o más en diferentes lugares del mundo. Pues también nos han vendido la idea de que este es un material, un producto ambientalmente amigable. Eso no es del todo cierto, puesto que si bien es reciclable, para poder extraer de las materias primas de la cual se fabricó, necesita someterlo a un procesamiento. Y ese procesamiento, bueno, se hace en algunas ciudades, no en todas. Aquí aprovecho para darles ese mensaje también a nuestros estudiantes de ingeniería industrial, porque puede ser también un potencial emprendimiento. Se requieren de plantas de procesamiento de envases de Tetra Pak para así podernos beneficiar de esas materias primas que nos proveen estos envases. Digamos que esto es algo que ya se hace en algunas ciudades, por ejemplo, a nivel Colombia, en Antioquia se hace, menos o más. Y hay iniciativas, hay empresas privadas que se han formado también en los últimos años que aprovechan estas materias primas de los envases de Tetra Pak. Dentro de las aplicaciones que tienen estas materias primas, les puedo mencionar la fabricación de cajas de cartón, el uso de pulpa celulósica como fuente de biomasa, el polietileno para la obtención de productos diversos y, por supuesto, el aluminio, que puede ser usado en aleaciones y todo tipo de materiales compuestos. Bueno, en un trabajo de grado que dirigimos hace algunos años, se intentó, bueno, trabajar con la pulpa celulósica recuperada de envases de Tetra Pak. Debo decir que este es un proceso que nosotros no hicimos como tal la extracción de la celulosa, puesto que a nosotros nos las facilitó una empresa llamada ProPlanet en Antioquia. Ellos son líderes básicamente en la recuperación de materias primas de envases de Tetra Pak. La usan principalmente para la fabricación de cajas de cartón. Nosotros quisimos como que explorar un poco las posibilidades de integrarlas, esas pulpas, en fabricación de nuevo papel, es decir, papel que fuese apto para la impresión, papel que usemos para las aplicaciones normales que le damos al papel en oficina. Entonces, fíjense bien en la parte baja de la figura, tenemos algunas láminas de papel cuya fabricación la hemos implementado a nivel de laboratorio. Y obviamente, como ustedes pueden ver, esas láminas no tienen la calidad suficiente. En primer lugar, son porosas, tienen un aspecto, ustedes lo pueden ver, un color amarillo, que es una apariencia óptica que por supuesto no es agradable. Sin embargo, cuando en la producción de estas láminas de papel integrábamos un material que producíamos en el laboratorio, en este caso micropartículas de carbonato de calcio, ustedes pueden ver que la diferencia es total, se mejoran las propiedades ópticas del material, de las láminas para ser exacto, y por supuesto este relleno que nosotros introducimos en el material mejora muchas propiedades de él, por supuesto, ¿sí? La apariencia al tacto, y procedimos entonces a seguir estudiándolo, a tratar de entender más este material para tratar de hacer un desarrollo un poco más racional de él. Hay que tener presente que el carbonato es un material que se usa ampliamente como relleno y diluyente y pigmento en la producción de papel, es decir, esto no es del todo nuevo.
Lo que sí nos preocupaba era de pronto las interacciones entre el relleno y la celulosa, puesto que sabíamos, de acuerdo a la literatura científica, que el relleno normalmente, en lugar de mejorar las propiedades, lo que hacía era entorpecerlas, porque sencillamente interfiere con el enlazamiento entre polímero-polímero. Así que bueno, dijimos, bueno, ¿qué tal si este relleno que nosotros podemos fabricar en el laboratorio lo modificamos superficialmente para que tenga entonces una cubierta orgánica que pueda interaccionar mejor con las moléculas de celulosa? Entonces probamos con dos surfactantes distintos, dodesilsulfato de sodio, que es un surfactante que se usa mucho en la producción de carbonato de calcio, y tuvimos aquí la novedad, aunque este no es el único trabajo, hay algunos también en la literatura también, hicimos trabajar también con carboximetilcelulosa, ¿sí? Una molécula que por supuesto tiene mayor afinidad con la celulosa, ¿sí? Químicamente es mucho más parecido. Y a modo de información quiero decirles también que el carbonato de calcio es un material que cristaliza en diferentes formas, ¿sí? Algunas de ellas, no todas, es la forma que se denomina calcita y la otra la que se denomina baterita, ¿sí? Las presento porque en las caracterizaciones que les voy a mostrar posteriormente aparecen dichas fases cristalinas. No voy a hacer mayor mención sobre la metodología de síntesis, solo decirles que es a nivel de laboratorio, es algo relativamente sencillo, no es costoso, y también llevamos a cabo la síntesis de estas partículas con los dos surfactantes y a diferentes temperaturas. Dentro de la caracterización que hicimos a los materiales está la difracción de rayos X, que nos permite identificar las fases cristalinas, diversas técnicas de microscopía electrónica para entender la morfología y también la composición de estos materiales, ensayos de resistencia a la tensión y algunas técnicas de caracterización térmica, ¿sí? Básicamente para ver cómo se degrada el material térmicamente. Los resultados de difracción de rayos X para las partículas de carbonato de calcio que obtuvimos en presencia del surfactante SDS, es decir, sulfato de sodio, pues nos muestra principalmente que este surfactante orienta a la formación de la fase calcita, ¿sí? En algunos casos, dependiendo de la temperatura, aparece también la presencia de baterita, aunque a temperaturas en particular, por ejemplo a 55 grados Celsius, la única fase que se encuentra es la fase calcita. Esto desde el punto de una síntesis de una sola fase es obviamente de mucho interés, sin embargo debo decirle que la fase calcita es la fase más común del carbonato de calcio, ¿sí? Entonces en este sentido, digamos que ya hay bastantes buenos referentes de obtención de calcita en la literatura. No obstante, la formación de baterita, curiosamente, es mucho más interesante, puesto que la baterita es una fase inestable del carbonato de calcio y por tanto es una gran contribución poderla estabilizar, entre otras cosas, porque las aplicaciones que tiene la baterita incluso pueden llegar a ser más variadas que las aplicaciones de la calcita. Con este surfactante también debo decir que las morfologías que se observan en las partículas de carbonato de calcio son morfologías que pueden originarse a partir de un romboedro, ¿sí? Encontramos o evidenciamos procesos de autoensamblaje de partículas. Hay dos morfologías, digamos, de partículas que se pueden distinguir. Hay algunas que son columnas que producen partículas alargadas. Esas partículas alargadas pueden eventualmente convertirse en romboedros o pueden también convertirse en dendritas. Lo que mostramos es que realmente todas estas partículas tienen un origen común, es decir, nosotros podemos representar el crecimiento de ambas morfologías a partir del romboedro, cuando en la superficie del romboedro, durante el crecimiento cristalino, este se da en varias direcciones, nos puede dar lugar a estas dendritas, mientras que cuando el crecimiento es un poco más ordenado, ¿sí? Digamos un autoensamblaje propiamente dicho, tú puedes partir de romboedros pequeños hasta romboedros de mayor tamaño, ¿sí? Debo decir que incluso en algunas partes de la dendrita, que digamos que esas partes fibrosas de la dendrita, cuando las analizamos, realmente es como si tuviésemos varios romboedros alineados, ¿sí? Y existen otros estudios que nos corroboran esa información, que no los presento aquí, mis estudios de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución también. Como les digo, en lo que les voy a mostrar, sobre todo pensando en las aplicaciones con la celulosa para papel, la baterita es de mucho más interés y me voy a concentrar básicamente en la baterita.
Estas algunas de las explicaciones que les estuve dando anteriormente sobre las morfologías y el origen común que tienen estas morfologías. Cuando tratamos o cuando hicimos la síntesis en presencia de carboximetilcelulosa, nos encontramos que efectivamente podemos orientar la síntesis hacia la formación de la baterita, que es una fase de mayor interés. Existe la presencia menos o más de calcita en estos casos. Sin embargo, esta presencia no es muy alta, en algunos casos del 5% y en los casos donde abunda más la baterita solamente llega hasta un 17-18%. ¿Sí? O sea que digamos que más de un 80% es bastante bien, 95% es estupendo de baterita. Todo eso siempre en función de la temperatura. Analizamos las morfologías que obtuvimos a diferentes temperaturas, básicamente en la figura A y la figura B. Esta es la morfología que se obtiene a una temperatura relativamente baja, a 55 grados Celsius. Obtenemos estas dos morfologías. La primera son como unas partículas esféricas sobre las cuales crecen como unas especies de cubiertas, pero esas cubiertas crecen como incompletas porque son multicapas que se están formando sobre las partículas. Y curiosamente también encontramos unas partículas que tienen hendiduras que realmente pueden ser bastante grandes. Conforme aumentábamos la temperatura, llegamos a 70 grados Celsius. Por ejemplo, estas partículas esféricas evolucionan a partículas incluso mucho más complejas. Sabemos que en el interior son porosas, luego tienen una cubierta y posteriormente a la cubierta tienen como decoraciones de partículas tipo granos de arroz. En cuanto a las partículas con hendiduras, a mayor temperatura, de hecho las hendiduras lo que encontramos es que aumentan su tamaño, ¿sí? Respecto a la caracterización de las fibras de celulosa que nos proveía la empresa en Antioquia, debemos decir que estas fibras, por supuesto, tienen muchos contaminantes y los contaminantes incluso los podemos detectar por microscopía electrónica. Encontramos incluso trazas de aluminio, lo cual es normal, puesto que en los envases originales de Tetra Pak hay aluminio. Encontramos elementos incluso como silicio e incluso como calcio, lo cual nos hizo encender un poco las alarmas, puesto que dado que el material de relleno tiene calcio, era muy importante distinguir el calcio original de la fibra reciclada del calcio propio de las partículas que utilizábamos como relleno. Esta es una imagen de cómo se ve el material compuesto, es decir, las fibras de celulosa reciclada cuando han sido modificadas con las partículas de baterita principalmente. Estas pueden ver que son las mismas morfologías que les enseñaba anteriormente. Lo que encontramos realmente fue espectacular porque acuérdense que estas partículas tienen como recubrimiento carboximetilcelulosa. Y lo que nos muestra esta imagen es que la integración de hecho es muy buena porque fíjense que lo que se forman son redes de fibras, algunas fibras de menor tamaño, básicamente enlazan a las partículas de baterita y finalmente las conectan con fibras de mayor tamaño. Encontramos que los mecanismos de enlazamiento entre partícula y fibra son muy diversos. Hay desde partículas que se unen directamente a las fibras principales. Estas que forman las redes, observamos que principalmente son partículas que tienen esas hendiduras, o sea que esas hendiduras realmente favorecen la formación de redes. También observamos partículas que tienen un importante grado de aglomeración, ¿sí? Muchas partículas que se aglomeran entre ellas también. Y esa aglomeración, de hecho, llega a un grado crítico que nosotros llamamos coalescencia. En el mundo de la ciencia de los coloides la llamamos coalescencia, pero al final toda esa diversidad morfológica, de algún modo, lo que contribuye, fíjense bien, es a un llenado más eficiente de los espacios interfibrilares. O sea que esa realmente eso fue un resultado que no esperábamos, pero un resultado igual bastante interesante. Aquí mostramos, digamos, las dos contribuciones principales al llenado interfibrilar. Uno es básicamente la similitud química entre la carboximetilcelulosa y la celulosa, lo cual hace que obviamente las partículas de carbonato de calcio se integren bastante bien. Y luego está la diversidad morfológica, esa diversidad morfológica que contribuye obviamente a un llenado mucho más eficiente de los espacios entre fibras. Cuando estudiamos las propiedades mecánicas de estas láminas que producíamos con rellenos que fueron sintetizados a diversas temperaturas, nos encontramos resultados muy diversos, como era de esperar. Cuando utilizábamos como surfactante SDS, independientemente de la temperatura, nunca, óigase bien, nunca conseguimos propiedades mecánicas
iguales a la celulosa de partida, nunca. O sea, dicho de otra forma, estas partículas producen un deterioro de las propiedades mecánicas de la celulosa. Sin embargo, cuando trabajamos con partículas que fueron recubiertas con carboximetilcelulosa, en todos los casos veíamos al menos una leve mejora en las propiedades mecánicas, lo cual es supremamente interesante, puesto que, como les decía al principio de la charla, el enlazamiento entre la fibra, si fuese mejor o al menos comparable, genera entonces buenas propiedades mecánicas. ¿Sí? Cuando ese enlazamiento no es bueno, las propiedades mecánicas sencillamente se deterioran. Estudiamos también un poco el comportamiento térmico de los materiales compuestos, así que hicimos la comparación de cómo era la degradación térmica de la fibra de celulosa y cómo era la degradación térmica del material compuesto fibra, partículas de carbonato de calcio. No me voy a extender en esto, puesto que ya estamos un poco ya en el límite de tiempo, pero lo que sí les quiero decir, chicos, básicamente es que cuando trabajamos con muestras de frescas, es decir, solamente con celulosa, toda la muestra se degrada a una temperatura de 630 grados Celsius. Es decir, cuando llegamos a 630 grados Celsius, todo el material se ha degradado. Por el contrario, cuando el material, además de celulosa, tiene partículas de carbonato de calcio que fueron fabricadas en presencia de carboximetilcelulosa, la temperatura de degradación aumenta. Es decir, las partículas permanecen estables a temperaturas de hasta 667 grados Celsius, lo cual obviamente es una mejora notable en la estabilidad térmica del material compuesto con respecto a la celulosa de partida. Entonces, dentro de las conclusiones que tenemos de este trabajo es que somos capaces de producir a nivel de laboratorio partículas de carbonato de calcio con morfologías diversas. Se fabricaron también láminas de material compuesto a partir de estas partículas, las cuales en algunos casos mostraron una mejora, ¿sí?, en las propiedades mecánicas y, por supuesto, también una mejora en la estabilidad térmica. Bueno, aquí agradecerle a Juan Guerra Garcés, que fue el estudiante que hizo los experimentos, ¿sí?, que estuvo en su trabajo de grado con esta investigación, y a ustedes, por supuesto, por su atención. No sé si existan preguntas. Sí. En el estudio no hubo un porcentaje así de aluminio que haya quedado de pronto así en esa microestructura ahí, a escala nanométrica, no sé. Observamos el aluminio en las fibras naturales, sabíamos que siempre estaba ahí. Lo que pasa es que el tamaño de ese aluminio es muy fino. Si ese tamaño de ese aluminio es muy fino, normalmente no llegaba al tamaño de las partículas de carbonato de calcio, que eran significativamente más grandes. Si te das cuenta, las partículas son micrométricas, ¿sí? Entonces, era muy fino el aluminio y obviamente no nos interesaba enfocarnos en el análisis de ese aluminio, pero sí está presente obviamente en este material. Es importante mencionarlo porque de pronto vaya a afectar más adelante en la aplicación que tú quieras darle a ese nuevo nanomaterial. Ah, sí, claro que sí, pero por ejemplo, pensando en aplicaciones de oficina, por ejemplo, papel de oficina, eso no representaría, digamos, un inconveniente mayor. Quedado como a tamaño nanopartículas, al menos. Sí, es muy fino, es muy fino. Listo. Ok, bueno, muchas gracias a todos los presentes por el tiempo dispensado, por prestar tanta atención a todas estas ponencias, a nuestros estudiantes de los diversos programas de ingeniería. Muchas gracias en realidad por su participación, a todos los ponentes que participaron de este evento. Muchas gracias. Al equipo organizador de la oficina virtual, muchas gracias también por su colaboración. Y bueno, si no es más, entonces vamos cerrando el evento. Muchas gracias a todos.